es inmunología tumoral. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hablar un poquito de los temas acerca de lo que es el cáncer. ¿Ya, chicos? Entonces, para empezar, ¿qué es el cáncer? Es un tema que nosotros durante todos estos años hemos como que venido escuchando más y más y más, ¿verdad? Es algo que ahora, que antes, de repente, hace unos 10 años aproximadamente, escuchabas cáncer y decías, ¿qué es eso, no? Y te parecía raro. Las enfermedades que tú conocías en tu entorno era la gripe, de repente un mal en la barriga, de repente por ahí la varicela, el sarampión, ¿verdad? Cuando uno estaba chiquito era como que, uy, que te agarrara eso era horrible, ¿no? Pero el cáncer no. Y es más, cuando tú hablabas con tu papá, con tus mamás, tampoco escuchabas que ellos pues tengan esa enfermedad tan presente, ¿verdad? Pero conforme ustedes saben, la ciencia va avanzando, la tecnología va avanzando, nosotros también vamos avanzando y vamos viendo diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema que ahora es como hablar de cáncer es COVID, ¿verdad? COVID, todos los días en la televisión salen algunos casos. Antes, hace unos pocos meses atrás, antes de que ya estuviéramos la gran mayoría de peruanos vacunados, ¿verdad? Con la primera hasta con segunda dosis, escuchar de COVID era como que te paraba los pelos de punta, ¿verdad? Decías, uy, ahora, ¿y si será grave? ¿Y si no es grave? ¿Y si doy los síntomas o no? De repente me da y soy asintomático, igualito era el cáncer. En algunas personas esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, porque ¿qué era el cáncer? ¿Se acuerdan cuando veníamos hablando? El cáncer es la proliferación de células, ¿verdad? Y es la proliferación, pero indescontrolada, o sea que no tiene como que una forma de poder pararla, ¿no? Entonces, eh, el cáncer se da en distintos órganos, en distintas partes, ¿verdad? Y también hay algunos cánceres que son mucho más combatibles, ¿verdad? Que con tratamientos, con quimioterapias, con algún tipo de radiaciones, como que se puede parar, como que otros ya uno lo detecta cuando está en estadios muy avanzados, ¿verdad? El estadio 4 era el estadio de metástasis, que ya también ese término, esa palabrita la vamos a ver, la vamos a utilizar. ¿Qué es metástasis? Bueno, más o menos les doy un avance. Metástasis es cuando el cáncer se disemina por la sangre, así como estamos viendo acá en la imagen, ¿verdad? Esa acumulación de células, esa acumulación indescontrolada, rompe las barreras de la vía sanguínea y entra, ¿verdad? Y entonces si de repente el cáncer, tú tenías cáncer en un comienzo, no sé, pues en el estómago, ya comienza a diseminarse y mediante los vasos sanguíneos va, y no solamente ya ahora hay un cáncer en tu estómago, sino de repente por ahí puede afectar al pulmón, al corazón, puede irse hasta el cerebro, ¿verdad? Y cuando tú te das cuenta, ya es algo que tú no puedes controlar ni con tratamientos, ni con radiaciones. ¿Por qué? Porque ya ha diseminizado a toda la parte de tu cuerpo y no hay una forma de poder pararlo, ¿no? Y ahí es cuando ya el cáncer está en un estadio muy avanzado, eso se le conoce como metástasis, ¿ya? Muy bien. Pero Angie, hay que partir de lo más chiquito, pues ahorita tú nos estás hablando de un montón de cosas que de repente se nos hacen muy nuevos, ¿no? Entonces, para poder comenzar a hablar de cáncer, hay que saber de que es un grupo de más de 100 enfermedades, ¿verdad? Que sabemos que tienen estrategias de diagnóstico, terapéutica y maneras diferentes de progresar, por lo que hay qué cosa, acuérdense, este término lo voy a subrayar para que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Una proliferación descontrolada de células. ¿Y qué hacen esta proliferación descontrolada de células, ¿no? Que a ese tumulto se le llama tumor. Se multiplican, ¿verdad? De una manera autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Que no te pide permiso. Solito, 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 solito comienza a multiplicarse, ¿verdad? Violan los mecanismos de control, porque acuérdate que el control en nuestro cuerpo, ¿qué genera? Un equilibrio, un balance. ¿Y acá hay un balance en el cáncer? No, nada que ver, ¿verdad? Y acuérdate de esto, tiene la capacidad de invadir tanto a nivel local, es decir, donde comienza, ¿verdad?, a darse esa proliferación, puede ser en el estómago, puede ser en tu riñón, puede ser en tu intestino, en tu corazón, y o cuando ya comienza a haber una metástasis, ¿qué cosa?
se va y se distancia hacia otros tejidos, ¿verdad? Y acuérdate, ¿cómo se llama esa proliferación a distancia? Metástasis, ¿verdad? O también metastización, ¿ya? Muy bien, entonces, el proceso por el cual se produce el cáncer, acuérdense que es un evento de multietapas. ¿Y cómo se llama ese evento de multietapas? Carciogénesis, ¿ya? Carcino, bueno, viene del cáncer y génesis viene de la manera de empezar. Entonces, el proceso por el cual comienza a replicarse, a degradarse de forma descontrolada, a eso yo le voy a llamar la carciogénesis. ¿Y por qué se da esa carciogénesis? ¿Cómo es que comienza a haber esa proliferación de células? ¿Por qué se da, no? Si no, Angie, o sea, que si yo como algo y puedo generar ese cáncer, ¿cómo es que se da? ¿Qué mecanismo hay? Ah, puede darse por dos formas. De manera de una alteración genética, es decir, uno activa genes que son cancerígenos y que comienzan, ¿no? Entonces es como que un chip, un botoncito para que pueda activarse esa proliferación. O también, eso es genético, las diferentes estilos de vida, las diferentes decisiones que uno toma con respecto a su vida diaria, puede también generar, ¿no? Es que nosotros mismos sin querer activemos ese chip. Entonces, es una alteración genética y epigenética de las células. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando hablemos de alteración genética, acuérdense de las mutaciones, de las traslocaciones, ¿verdad? A nivel de los cromosomas, es algo ya más que viene desde el ADN, ¿verdad? Y esos genes que uno debe tener cuidado y que sobre todo, bueno, acá en nuestro país no se da, pero por ejemplo en Estados Unidos hay un mapeo de esos genes, ¿verdad? Para nosotros saber si es que somos, pues, si es que tenemos ese gen y lo podemos activar. ¿Ya? ¿Y cómo es que uno puede dar eso, verdad? Porque de repente ha tenido la mamá, la abuelita, el papá, el abuelito que ha tenido cáncer, o el tío, o el hermano. Entonces tú dices, wow, si de repente eso viene por mi familia, yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? Porque puedo tener esos genes y yo no me doy cuenta, no sé, ¿verdad? Y sin querer de repente yo hago algo mal, tengo un estilo de vida mal y puedo activar. Tanto que sí como no, porque hay algunas personas que tienen los genes, que tienen un estilo de vida mal, ¿ya? Que no hacen ejercicio, que no llevan una vida saludable, que tienen diabetes, obesidad, y no activan esos genes. Como que hay otras personas que son muy estrictas con su salud, que son muy estrictas con la manera en que ellos viven, no fuman, no toman, ¿ya? Y activan. Por ahí cual X activan. Entonces es algo así, no es algo que uno pueda decir, ah, ya a mí no me va a dar o a mí sí me va a dar, ¿no? No, es algo que lamentablemente hasta ahorita no se encuentra un por qué o un cómo voy a poder yo detectar, ¿no? Antes. Como les digo, una opción es hacerse este seguimiento, eh, un rastreo, ¿no? Genético, un mapping se le llama, pero acá, como les digo, en nuestro país no se da. Yo por lo menos no he visto que en algunas clínicas se ve eso, sin embargo, fuera, en otros países como Estados Unidos, sí se da. Entonces ellos como que a cierta edad pueden hacerse eso y si de repente tienes el gen como Angelina Jolie. Ella, creo que por parte de su mamá, sabía que tenía el gen, el BCRA, que es uno de los genes para hacer cáncer de mama. ¿Y qué hizo ella? Se hizo ese mapping y efectivamente sí tenía pues, ese gen. Entonces ella fue bien drástica. ¿Qué hizo Angelina Jolie? Angelina Jolie vio que tenía el gen y dijo, bueno, yo voy a cortarme, bueno, no, o voy a proceder a hacerme ese proceso de quitarme la glándula de las mamas porque puedo activarlo sin querer en un futuro y yo no quiero padecer de cáncer. Y bueno, pues no, ya ella después hizo una reconstrucción completa de mamas y ahora la vemos tranquila y paseándose, ¿no? Entonces, son decisiones que uno toma y sobre todo cuando tiene esas ventajas, ¿no? De tener esos rastreos de genes, es mucho más fácil. Pero si uno no tiene, como en el caso de repente de nosotros, ¿no? Que de repente no podemos ir y decir, oye, rastréame, ¿no? A ver si tengo el gen tal, 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 para de repente saber en un futuro. Entonces yo tengo que tener el doble, el triple cuidado y aún así, como les digo, ¿no? Se puede dar el cáncer, ¿ya? Y bueno, cuando hablamos a lo que es epigenético, epigenético es otro término. Acá vamos a referir a la alteración, como les digo, de los mecanismos de regulación
de la expresión genética, ¿no? Ya sea de repente un daño estructural del ADN, o de repente no solamente eso, sino que tiene que ver con la metilación del ADN, o la acetilación de las histonas, la actividad de los microARNs, entre otras cosas más. Entonces, ¿cómo es que yo puedo dar el cáncer? Acuérdense, por alteraciones genéticas y epigenéticas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos entonces por acá. Precisamente la carciogénesis se da, ¿por qué? Por la influencia de qué cosa. De un proceso químico, de un agente químico, de un agente físico y de un agente biológico, ¿verdad? Y estos agentes van a ser buenos o van a ser malos. Van a ser malos. ¿Por qué? Porque van a violar las condiciones de control que yo tengo en mi organismo, ¿verdad? Entonces yo rompo el ciclo de regulación, mi homeostasis. Y si de repente yo tenía una división celular normal, cuando yo ya rompo este ciclo, la alteración o la mitosis, ¿verdad? Ahora va a ser mucho más avanzada, mucho más desequilibrada, ¿verdad? El control sobre la división celular se va a perder y por tanto el ciclo celular que yo tengo, ¿no? Que, bueno, que tenía normal, también se va a alterar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a perder? Voy a perder el control sobre la replicación, ¿verdad? Entonces la célula comienza a dividirse independientemente de ese proceso, porque acuérdense cómo es la mitosis, pasa por varias fases, ¿verdad? La fase 0, la fase 1, la fase 2, pero si yo ya no tengo un control, que es en esa fase, ¿verdad? Que es como un circulito, ¿verdad? Que te han enseñado a ti en biología, si yo ya no tengo un control, entonces eso ya no me va a interesar para yo poder replicarme, sino que se va a saltear todo eso, se va a alterar y de repente solamente hace la fase es F1, la fase F2 y ¡plum! Comienza. La fase F1, F2 y ¡plum! Comienza a repetir. Entonces, se divide independientemente, no necesita, ¿no? De un control. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando comienza a haber un problema. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que ocurre, bueno, ¿no? en nuestro organismo. Pero ¿cómo va a actuar el sistema inmune ante esto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque estamos estudiando inmunología. Entonces, el linfocito, que es el que recibe la señal de peligro, ¿verdad? Se va a activar cuando, ¿qué cosa? Cuando recibe, ¿se acuerdan que la señal es 1 de reconocimiento, 2 de activación y 3 cuando iba al campo de batalla, ¿verdad? ¿Y quién trae estas señales? Acuérdense, la dendrítica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que una vez que comienza el linfocito T a dividirse, ¿verdad? En su acción de convertirse en uno maduro, va a terminar su división y cuando éste vea que hay un proceso de alteración a nivel del control, entonces ahí vamos a ver que hay una presencia de una enfermedad. Entonces, el linfocito que se divide sin recibir señales, ¿verdad? De la célula presentadora de antígenos, porque ya no hay un control ahí, además ahora vendrá con el caso de una enfermedad. Y entonces, ahí es cuando nosotros hablamos luego del cáncer a la sangre, ¿verdad? La famosa leucemia. ¿No? Los linfomas también, que cuando sobrepasa las vías sanguíneas, las vías hematológicas, entonces ahí estoy viendo un tipo de proceso de cáncer de una neoplasia hematológica, ¿no? O también podemos hablar de neoplasias oncohematológicas, que ya están a nivel de la sangre porque ha dividido ese proceso, no ha respetado esa alteración y el linfocito que en un momento de repente servía, ¿no? Para controlar y tenía un proceso de restauración, de activación, ya no, porque también él se ve afectado, ¿verdad? Y su replicación, su momento de activación es mucho más grande, es mucho más desarrollado, ¿verdad? Y como ya no hay un control que le diga, oye, primero actívate, oye, después reconoce, oye, después controla, ¿verdad? Él solito plum, se replica, plum, se replica, plum, se replica. Y cuando yo tengo linfocitos en variedad, van a romper la vía y van a pasar por la vía sanguínea. Ahí, ¿qué estoy formando? La enfermedad de la leucemia, los linfomas y además, acuérdense, otras neoplasias oncohematológicas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de otros dos términos. El tumor con respecto al cáncer. Acá también hay que tener cuidado con estos términos. El tumor, acuérdense que es una masa de tejido, ¿ya? Que se va a generar por el aumento anormal del número anormal de células que comienzan a replicarse.
En un momento de repente la replicación en un estadio 1, en un estadio 2. Pero ¿qué pasa cuando ya la replicación es indescontrolada y sobrepasa mi tejido? Entonces esto lo puedo tener en un estadio 4, en un estadio 3, ¿verdad? Porque es mucho más grande. Y acá encuentro el término benigno y maligno para un tumor. Ojo, hay tumores que son benignos. ¿Esto qué quiere decir? Su crecimiento está como el de acá, como este tumorcito. Es un crecimiento lento que mantiene todavía la arquitectura del tejido. Miren, todavía no hay como que un daño así, uff, ¿no? Todavía lo mantiene, acuérdense de eso. No metastiza, ¿eso qué quiere decir? Que no va a sobrepasar el tejido, no va a pasar la vía sanguínea y no va a proliferar, ¿ya? En otras palabras, esto va a ser un tumor que yo todavía lo puedo trabajar y puedo decir, señora, no se preocupe, esto con tratamiento, con algunas quimios, algunas radiaciones, se cura y usted normal. ¿Exacto? Entonces, eso no puede afectar o no quita la calidad de vida del individuo, ¿ya? Acuérdense, ¿ya? ¿Y dónde puedo ver estos tumores? Bueno, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las glándulas endocrinas, ¿verdad? Y acuérdense que pese a que es un cáncer, porque es una replicación, no es algo que, pucha, me va a afectar y de repente me puede matar, ¿verdad? Entonces acá, cuando hablemos de tumores benignos, vamos a hablar de los lipomas, del mioma, de un angioma. Lo contrario sucede cuando yo encuentro un tumor maligno. Ah, ese sí es diferente, porque este tumor maligno ya se caracteriza porque su crecimiento va a ser más rápido. El tejido, miren, ya lo pierde, lo va a perder esa arquitectura. ¿Y acá qué cosa hay? Sí hay metastación. Miren, sí pasan hasta las vías sanguíneas que están acá, ¿verdad? Sí pasa hasta las vías sanguíneas. Entonces significa que va a romper el tejido y va a proliferar y va a irse a otros tejidos, ¿verdad? Entonces, aquí yo sí tengo que tener cuidado, porque al paciente que yo encuentre, ¿verdad?, con un tumor maligno, y tengo que saber cómo yo lo voy a intervenir, qué opciones yo voy a tener al momento de su tratamiento, de su diagnóstico. ¿Ya, chicos? Entonces, ojo con estas diferencias. ¿Cuándo es un tumor maligno y cuándo es un tumor maligno? Ojo que en los dos casos hay cáncer, pero uno se encuentra, ¿no?, en algo que todavía yo puedo controlarlo, puedo verlo y como que todavía no llego como que a preocuparme en un sentido así muy extenso. En cambio, en un maligno, ahí sí veo que yo tengo que tener cuidado no solamente en el tejido que estoy viendo afectado, sino que como ya hizo metástasis, tengo que mapear a mi paciente, tengo que ver dónde más puede haber hecho daño, ¿ya? Muy bien. Hablemos entonces de la epidemiología de lo que es el cáncer. Epidemiología es un curso que ustedes ya van a llevar de acá unos 2 ciclos, me parece. Epidemio, no, están en cuarto, entonces van a llevar el próximo ciclo de epidemia. Sigo pensando que están en tercer ciclo. Ya. Epidemio es un curso que justamente se encarga de ver cómo las enfermedades avanzan, no solamente en la zona de nuestro país, sino a nivel mundial, ya a nivel, en todo el mundo. ¿Ya? Y es más, acá en nuestro país también la epidemiología es, cómo avanza esa enfermedad de repente en la sierra, en la selva, ¿verdad? O de repente cuando tú haces un epidemio en algo más local, en Lima, distribuyes cómo va esa enfermedad en Comas, no sé, en La Molina, en San Juan del Urigancho, en Miraflores, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho con el COVID, ¿verdad? Decían, uy, no, hay 300 casos de COVID positivos en, no sé, pues, San Isidro, pero hay 10 casos de COVID positivo, no sé, pues, en el Callao, algo así, ¿verdad? Entonces, eso es epidemiología. Trato yo de rastrear cómo es que avanza la enfermedad, dónde hay más factores de riesgo, dónde hay menos factores de riesgo. ¿Ya? Pero ahorita estamos hablando no del COVID, sino del cáncer. Entonces voy a ver acá las tasas de incidencia, de mortalidad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un reporte aquí, bueno, en el estudio, acerca de cómo se dio a nivel mundial el cáncer en el 2018. Esta imagen de acá que tenemos es cómo se da la distribución del cáncer en el 2005. ¿Y por qué he puesto esa imagen? Porque todavía por acá, ese término cáncer era como que muy poco hablado, ¿verdad? Era un tema que sonaba todavía poquísimo.
Conforme hemos venido desarrollando los años, como les digo, en el 2018 hemos tenido una tasa mucho mayor de cáncer, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cáncer del pulmón, que es uno de los cánceres, yo puedo decir que es uno de los cánceres más rudos, más crueles que hay, ¿ya? Tanto por parte de la mujer como del hombre, ¿ya? Sobre todo se ha visto que el cáncer de pulmón hay más en el sexo masculino, sin embargo, a nivel femenino también ha venido aumentando con los creces de los años. Y bueno, vemos también el cáncer de mama, que justamente hace poquito, no sé si ustedes vieron, que en todas las redes aparecían ese tema de la propia examinación, ¿no? La autoexaminación de las mamas, que es todo hacernos un proceso, bueno, en las mujeres, poder examinarnos después, 2, 3 días después de terminar de menstruar, ¿verdad? Y bueno, saber si de repente tocarnos y ver si de repente por ahí vemos algún bultito, una inflamación, de repente una coloración media extraña, ¿verdad? Si es así, lo primero que debemos hacer es acudir, ¿verdad? A un mastólogo, a una mastóloga, al ginecólogo, a la ginecóloga, ¿verdad? Para que nos puedan hacer, en el caso de las mujeres menores de 40 años, la propia corresponde a una ecografía porque tenemos las mamas más densas, productos que tenemos más tejido adiposo, producto de que venimos desarrollándonos, bueno, no, más reciente. Con respecto a mujeres mayores de 40, es distinto. Ahí sí entra otro tipo de examen, que es el examen, bueno, una resonancia magnética también, pero a ellos más se le corresponde una mamografía y es otro estudio un poquito más complejo y bueno, a ellas no, se les hace eso porque como ya dejaron algunas de menstruar, otras están en la menopausia, ¿no? Pueden tener un estudio mucho más específico, ¿ya? Me fui del tema. Y bueno, acuérdense que también no solamente el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer colorectal ocupa la tercera posición ya de cáncer y luego le sigue el cáncer de próstata, los hombres, y el cáncer de estómago que también se ha visto incrementando, sobre todo por el tema este de la gastritis. Y así que mucho cuidado, comer sus alimentos a las horas, chicos, por favor. De que a veces uno peca, ¿no? Porque dice, oh, no, tengo tal curso, no, me levanté tarde, ya no desayuno. O de repente tempranito me pongo a hacer mis ejercicios, o no sé, trato de hacer y ya se me pasó y desayuno a las 12, 11 del día. ¿No? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Respecto a la mortalidad, acuérdense, el cáncer de pulmón es el protagonista. Como les digo, es uno de los más duros del tipo de cáncer, ¿ya? Por ende de que es un órgano, como ustedes saben, vital para poder nosotros respirar, para nosotros exhalar, inhalar, ¿verdad? Porque de eso nosotros nos mantenemos vivos. Entonces, el cáncer de pulmón es uno de los que tiene alta mortalidad, ¿verdad? A pesar de que ya se han desarrollado estrategias terapéuticas, ¿no? Y luego, ¿quién le sigue? Una cosa es incidencia y otra cosa es mortalidad. A eso también voy a aclararles aquí. Incidencia, chicos, es cuáles son los cánceres que comúnmente yo escucho por ahí, oigo de repente mi vecina, mi vecino, fulanita, fulanito. Pero mortalidad es el cáncer que ¡pah!, me va a matar. O sea, así que yo, por más de que tenga cuidado, sobre todo si soy asintomática y lo descubro en las últimas etapas, ya fui. ¿Ya? Entonces acuérdense, incidencia de lo que voy a ver el número en creces. Y mortalidad es algo que es el más riesgoso. ¿Ya? Entonces aquí el cáncer de pulmón está como el primer lugar. Luego voy a ver quién me va a seguir, el cáncer de colon, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado y el cáncer de mama. ¿Ya? Muy bien, ahora con respecto al Perú, acá sí tenemos que tener cuidado, porque una cosa es a nivel mundial, cómo va y gira en torno al mundo, y otra cosa es cómo gira en torno a nuestro país. Bueno, respecto a ese mapping que hicieron en el 2018, tendríamos que ver que hay diferencias en comparación de hombres y mujeres. En el Perú, el cáncer de pulmón no es un tipo de cáncer muy protagónico, por ende, por lo que no hay una excesiva cantidad de personas que de repente fumen como antes, ¿ya? Aunque yo podría decir que es al revés. Y en el caso de los hombres va a ocupar la quinta posición, el cáncer de pulmón. ¿Ya? Entonces acuérdense, el cáncer de pulmón y los hombres va a ocupar la quinta posición.
Y en el caso de las mujeres es mucho menos, ni siquiera está en el quinto, está todavía entre los 5 cánceres de mayores incidencias. Ya sea como que por ahí también va la cosa. ¿Ya? Sin embargo, el cáncer que sí va a tener mayor incidencia, es decir, que yo lo voy a ver repetidas veces cuando de repente yo estoy en clínica y por ahí me toca hacer un examen a un paciente y vea, es el cáncer de próstata en los varones. Y en las mujeres, el que siempre también voy a encontrar que es cancerito, es el cáncer de mama. ¿Ya? El cáncer de estómago también va a ocupar una posición importante en segundo lugar para los varones y en tercero de las mujeres. Como les digo, el cáncer de estómago tiene que ver, si bien es cierto, con aspectos genéticos, pero acuérdense también estilos de vida, como les estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque como les digo, hay personas que no tienen mucho cuidado con lo que están comiendo, no tienen mucho cuidado de las horas que comen, hay días que sí, hay días que no, hay días que ni siquiera almuerzan, se saltan comidas, ¿verdad? Eso lleva a gastritis, lleva de repente a úlceras y la úlcera te va a llevar a tener un cáncer. eh, pues si no lo controlas, ¿verdad? Es una úlcera que ya ha proliferado, es un hueco ahí en tu estómago, entonces te va a llevar pues a que tengas cáncer de estómago. Y bueno, acuérdense que también es importante, sobre todo, el tener un buen diagnóstico al momento que nosotros hagamos, ¿ya? En el caso de las mujeres se ha visto que el cáncer de cuello uterino ya ha bajado, antes había más cáncer de cuello uterino. Ahora no, ¿por qué? Porque existen las pruebas de qué cosa, el Papa Nicolau, existen las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Que mucho el sistema de salud ha empleado y el cáncer de cuello uterino ha bajado. Sin embargo, antes era también uno de los más caseritos. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hablemos ahora de estos factores que van a influir en que yo pueda tener cáncer o no, ¿verdad? Y estos factores que van a influir en que yo tenga cáncer o no, ¿qué puede ser? Pueden ser factores de riesgo modificables y no modificables. Vamos a comenzar entonces con los modificables. Perdón, con los no modificables, esos en que yo, por más de que quisiera cambiar, yo tendría que volver a nacer para poder cambiar esto. Por ejemplo, el sexo. ¿Verdad? Hay hombres que son más propensos a tener algún tipo de cánceres, como por ejemplo el cáncer de próstata, ¿no? Solo por el hecho de qué cosa, de ser varones, ¿verdad? Eh, y las mujeres tienen la propensidad de, por ejemplo, ser más propensas a tener cáncer de mama. Cosa que en un hombre va a ser muy raro, no imposible, pero muy raro. ¿Ya? O también las mujeres pueden tener más propensidad, ¿qué cosa? A tener cáncer de cuello uterino, ¿verdad? O de ovarios, ¿ya? Por el mismo hecho de qué cosa, son órganos más predominantes en la mujer, pues la mujer tiene ovario, la mujer tiene cuello uterino, ¿verdad? ¿Ya? Y bueno, las cuestiones hormonales también tienen una gran influencia. Y cuando yo hablo de factores no modificables, un factor de riesgo aparte del sexo es también la edad, ya, la edad, la raza, ya, acuérdense de eso. Eh, Factores no modificables. Por ejemplo, ¿por qué les digo la raza? A ver, ya. La edad, porque ustedes saben que hay personas, los adultos mayores tienen más propensidad porque eso tienen la inmunosenescencia de tener tipos de cánceres como a diferencia de las personas que son más jóvenes. Pero eso no quiere decir que las más jóvenes sean como que intocables o sean inmunes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí les puede dar el cáncer si es que ellos no se cuidan, no tienen un bioestilo de vida o se activan el gen por ahí. ¿Qué más? La raza, por ejemplo, en Australia se ha visto que el cáncer de piel es un cáncer, como decir acá, un cáncer de mama, ¿no? La incidencia es muy alta. Pero, por ejemplo, acá en el Perú, tener cáncer de piel es un poquito más bajo, ¿no? No escuchas mucho, no ves mucho, ¿ya? Entonces, eso, por eso digo la raza, la disposición geográfica donde uno esté, esos son factores no modificables de alguna forma, ¿ya? Y factores modificables sí son aquellos donde yo puedo intervenir, donde yo puedo cambiar el destino de mi vida, ¿no? Para yo saber si es que puedo tener cáncer o no. Como por ejemplo, ¿qué puede ser el estrés, la obesidad, la diabetes, el fumar, el alcohol? Eso es algo que yo puedo, si yo me propongo no fumar, no fumo. Si yo me propongo no tomar, no tomo. Y de repente por ahí me ahorro, ¿no? De repente un cáncer al hígado, un cáncer al pulmón.
el estrés, personas que trabajan bajo bastante presión, se ha visto que han desarrollado cánceres, por más, como les digo, que tengan el estilo de vida perfecto, o sea, que sean fitness en la mañana, que coman sus ensaladas, pero tenía esa persona mucho estrés, ¡ay! Desarrolló el cáncer, ¿ya? Entonces, a eso yo me voy, que ustedes tienen que saber cuándo es un factor modificable y cuándo no es un factor modificable. Chicos, muy bien, entonces con respecto a eso, acuérdense que el no modificable yo sí lo puedo prevenir, ¿verdad? En cambio, en un factor no modificable es mucho menos probable de poder prevenirlo o modificarlo, ¿no? Porque ya es algo con lo que yo he nacido, con lo que yo estoy. Tener que, como les digo, volver a nacer para yo poder cambiar eso. Bien, ahora con los sellos del cáncer. Esta es una mención importante porque vamos a hablar acá de lo que es la inmunooncología, ¿verdad? Entonces, justamente ha habido investigadores que han justamente propuesto, como Hanan Van y Weidner, ¿verdad? Que ellos han tratado de encontrar patrones, ¿ya? Con patrones que tengan relación en respecto a los tumores y plantear justamente a la comunidad científica cuáles son los sellos para yo poder diferenciar esos tipos de cánceres, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que ellos se plantearon esto? Especialmente fueron 6 sellos que yo voy a tener en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, la autosuficiencia en señales de crecimiento, la inmortalidad o elevación a la apoptosis, ¿verdad? Pero hay un tipo de células que van a vivir ser evadidas por la apoptosis, es decir, que van a inhibir la muerte. Por eso es que van a replicarse y replicarse y replicarse y no van a tener fin. La angiogénesis constante, porque acuérdense que la angiogénesis viene de qué cosa? De igualito, una replicación imparable constantemente. La insensibilización a las señales de anticrecimiento, la invasión de tejidos y de metástasis y la capacidad de división ilimitada, es decir, que no hay un control. Vamos a comenzar entonces por el primer sellito, que es las señales proliferativas constituidas. ¿Y qué quiere decir esto? La célula neoplásica va a recibir constantemente, ¿no? Va a crear constantemente señales que van a activar su ciclo. Por eso es que no muere, no termina, ¿ya? Y estas células neoplásicas van a proliferar de una manera estable, porque no hay nadie que les diga, oye, stop, oye, párate, oye, acá terminas. No, están tranquilas, están felices replicándose, 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 pero causándote un daño porque están creando un tumor, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hablar de acá? Las señales antiproliferativas. Estas son señales que están mayormente, van a inhibir la capacidad de activar el ciclo celular. Es decir, el ciclo celular acá va a estar apagado. En el caso de las moléculas, la molécula P53 es la que va a evaluar este ciclo, ¿verdad? Y va a proceder o no a decir, ah, ya, sí, la puedo replicar, sí, no, no, esto se puede replicar, ¿verdad? Entonces, la mitad de los tumores no expresa este P53 porque ya lo van a tener bloqueado, de tal manera que la señal, normalmente esa señal del P53 lo que hacía era inhibir el ciclo, decirle, oye, ya, stop. Pero si yo no la tengo, entonces no hay nadie que le va a decir, oye, ¿sabes qué? Párate, ¿no? Ya no proliferes, ya no sigas más. Entonces, eso es lo que pasa en el cáncer. Ya no tengo a esta P53, no la expreso, ¿verdad? Es por eso que acá voy a hablar de genes supresores de tumor, porque no voy a tener ese gen. ¿Ya? ¿Qué más? Voy a hablar de la resistencia incrementada a la apoptosis. ¿Qué era la apoptosis? Era la muerte celular, ¿verdad? Y era una muerte celular programada. Entonces, si yo no tengo la apoptosis, si yo le resisto, es decir, me resisto a la muerte, me creo inmortal, porque esas células se creen así inmortales, entonces las células neoplásicas lo que van a hacer es tener una triada perfecta, que justamente lo que va a hacer es resistir a la muerte, ¿no? A la muerte reducida, a la muerte programada. ¿Y qué hace que la célula siga y siga y siga y siga y siga? ¿No? En consecuencia, ¿qué hace? Se acumulan las células y crece el tumor. La inducción de la angiogénesis, como habíamos dicho, la angiogénesis significa la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y esto es importante porque va a implicar el crecimiento ¿de qué cosa? Del tumor. Porque las células que necesitan oxígeno, nutrientes para poder justamente excretar metabolitos, el metabolismo celular comienza y comienza. Pero si yo
de una forma mi angiogénesis es normal, es, ¿no? Para un cierto tipo de células, para que vayan tranquila, pero si yo comienzo a inducirla, es decir, yo estoy de alguna forma diciéndole, ¿no? Oye, necesito yo más oxígeno, necesito yo más metabolitos, más nutrientes. ¿Por qué? Porque estoy teniendo más células que se encuentran proliferando, proliferando, proliferando. Entonces estoy induciendo a que esa angiogénesis que iba a un ritmo normal, incremente, incremente, incremente y también se descontrole, ¿ya? Y la capacidad metastásica, ¿qué quiere decir? Que para esto, ¿no? Los nuevos vasos sanguíneos salen del tumor y se van y diseminizan a otros tejidos. Por último, voy a tener el número 6, el último sello, el potencial replicativo sostenido. ¿Y esto qué me querrá decir? Que las células no solamente van a tener señales constituidas que van a inducir a proliferar, sino que también no hay una señal que les diga, ¿no? Como les digo, para, stop, ¿verdad? Entonces, acá los telómeros, que eran parte, ¿no? De ese ciclo de la mitosis, que tú ya en biología eras un máster, ¿qué pasa? Se van acortando a medida que la célula se va dividiendo. Y va a llegar un momento en que se crea la crisis en que justamente ya está el telómero enormemente acortado, la célula cae en un estado de resistencia para finalmente morir en apoptosis. Eso es en una célula normal, ¿verdad? Porque como los telómeros que comienzan grandes en la mitosis, ¿verdad? Se comienzan a recortar y se van hacia los polos, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede? ¡Plup! Se replican dos celulitas bonitas, ¿verdad? En un cáncer ya no hay eso. En las células tumorales, lo que se va a determinar es una enzima llamada telomerasa. ¿Y qué hace la telomerasa? La telomerasa va a activar la división de esas células, va a completar y va a volver a armar al telómero. O sea, una vez que el telómero se ha reducido, ¿verdad? Y se ha vuelto en dos, ya no se fragmenta y como lo que hace es volver a unirse para que de nuevo creen dos. Entonces, si yo en una mitosis normal tenía dos celulitas, de repente ahora con esta telomerasa, que es algo nueva para las células tumorales, ya no tengo dos, sino tengo 4, tengo 6, tengo 8. ¿Viste? Ya creció, ya proliferó. Entonces, eso no va a ser algo bueno para mí, porque está habiendo, ¿no? Un exceso, ¿verdad? En consecuencia, lo que va a hacer es que se resiste a morir, se resiste a la muerte por la apoptosis y se mantiene el potencial replicativo activo, ¿verdad? No hay algo que yo diga stop, sino vuelta y sigue replicándose, ¿ya? Entonces, eso es lo que en un principio ya se vio esos 6 sellos tienen que acordarse porque viene el examen. Pero 11 años después, estos mismos autores revisaron, hicieron otra publicación acerca donde agregaron dos cositas más, o dos sellos más. Y estos sellos es acerca de la reprogramación metabólica y la necesidad que la célula tumoral necesita hacia el escape inmune. O sea, cuando hablo de una reprogramación metabólica, significa que las células tumorales que deben cambiar su metabolismo esencialmente para, ¿no? Un metabolismo más energético para que pueda adaptarse a la proliferación, ¿verdad? A esa alta replicación que hay. Entonces, lo que va a hacer, si antes yo hablaba de un metabolismo normal, ¿verdad? Entonces yo hablaba y decía, no, esto va a pasar así, ya está, porque la biología, la mitosis, ¿verdad? Entre la fase 1, la fase 0, la fase S, ya no. En una reprogramación metabólica, ese metabolismo va a estar más rápido. ¿Y qué cosa? Va a adaptarse a esa situación de proliferar, ¿verdad? Por eso es que tiene una alta capacidad para hacer eso. Ese es el nuevo sellito más. Y el otro es la necesidad de que la célula tumoral escape del sistema inmune. Y esto se da porque el sistema inmune es capaz de detectarlo y eliminar las células tumorales. Pero si escapa de este sistema, significa que el sistema inmune ya no le va a hacer nada. Es decir, que el sistema inmune lo va a ver y va a decir, ya no pasa nada, que siga, ¿verdad? Tiene éxito porque implementa ese mecanismo y hace que el sistema inmune lo pase y lo obvie, ¿verdad? Y ya no lo destruya. Entonces, acuérdense, muy aparte de tener esos 6 sellos que yo vi en un comienzo, hace unos años le agregaron 2 más. La reprogramación metabólica y la necesidad de la célula tumoral
como escape del sistema inmune. O sea, que se puede escapar, puede pasar camuflada por el sistema inmune. Muy bien, entonces acuérdense que las cualidades, ¿verdad? Estos sellos que estamos hablando son muy valiosas cuando se habla del cáncer, ¿verdad? Y también voy a considerar esto de acá. La inflamación es uno de los términos que hemos visto cuando hablamos de lesiones, ¿verdad? Y la inflamación siempre va a estar asociada al cáncer, porque es un proceso, ¿verdad?, que yo voy a tener en la parte de una lesión, en este caso en la génesis de un tumor. Cuando yo hablo de una inflamación crónica, hablo de una inflamación nociva, que ya no estoy hablando de días, de semanas, estoy hablando de meses, de años, ¿verdad? Entonces, esto puede ser la base del desarrollo de una neoplasia, ¿ya? Entonces, la neoplasia va a progresar, el propio tumor refuerza esa inflamación crónica y va a estar como que en su estado natural, en su estado así todo chévere. Otra cosa más que debemos de tener en cuenta es que las células tumorales tienen una elevada inestabilidad genética. Es decir, que la estructura de su ADN, ¿ya? O la regulación de esa expresión de genes, ya que yo llamo epigenética, va a estar inestable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tumor va a estar constantemente evolucionando. Es decir, ese ADN va a pasar y a replicar y a replicar y a replicarse y a replicarse. ¿Ya? Y justamente con este término de acá vamos a hablar que Darwin como que la utilizó, porque de alguna manera habla de la evolución, ¿no? Que las razas o las etnias necesitan para poder sobrevivir a los cambios. Por ejemplo, Darwin era muy creyente, ¿no? De cómo es que el hombre ha venido desarrollándose desde lo que era un simio hasta un ya Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Entonces él habla de ese instinto de supervivencia y es lo que de alguna manera esas células tumorales están haciendo, están sobreviviendo a esos cambios que están habiendo, ¿no? Para tomarlo como algo normal. Por eso evaden al sistema inmune, por eso esa inflamación para ellos es normal. Ya chicos, entonces hay que tener en cuenta eso. Y bien, acuérdense, el cáncer se asocia a qué? A un estado de inflamación crónica que va a estimular la progresión del tumor. Los macrófagos, que van a ser principales mediadores de este proceso, también lo van a estimular. ¿Ya? Y esta inflamación crónica es importante porque va a estar vinculada a dos niveles. Podemos hablar de una inflamación crónica a nivel de una ruta intrínseca y a nivel de una ruta extrínseca. ¿Y cómo será eso? Cuando hablamos de una ruta intrínseca es el propio proceso de carcinogénesis, o sea, cómo el cáncer comienza, ¿verdad? Se produce y se potencia la inflamación crónica de tal manera que hay un feedback, es decir, una respuesta de tu sistema inmune y de los tumores, y este sistema puede derivar a una neoplasia donde la inflamación crónica va a favorecer la inestabilidad genética, ¿no? Y justamente por eso el propio desarrollo del tumor va a reforzar esa inflamación. Entonces, es algo que viene desde adentro, ¿verdad? Es un círculo vicioso. Cuanta más inflamación yo tenga, la carcinogénesis se va a dar en un estado mucho mejor. Y por otro lado, la carcinogénesis también va a reforzar a que esa inflamación esté linda, esté estable. Entonces, entre los dos como que se van a dar la mano para que el cáncer, para que ese tumor se encuentre bien y prolifere y prolifere y prolifere. Ahora, la de ruta extrínseca, es una inflamación que viene de la manera externa. Es el hecho, por ejemplo, de lo que es el Helicobacter, ¿verdad? En el tejido gástrico. El Helicobacter pylori es una bacteria, ya que hemos visto que cuando se instala en nuestro organismo, ya, va a conseguir un proceso inflamatorio crónico de atrofia gástrica y en el desarrollo de una neoplasia. ¿Y qué me va a dar esto? Gastritis. El Helicobacter pylori da gastritis. Si yo no controlo mi gastritis, si yo no manejo, no tengo un adecuado control sobre esta, puede derivar a un cáncer. ¿Ha sido un factor interno? No, ha sido un factor externo. El Helicobacter ahí hecho su nido, ha puesto, ¿no? Y también está haciendo que aumente una proliferación y me derive a un cáncer. Entonces, por eso es valioso yo saber el manejo de esto, ¿no? De cómo es el cáncer, cómo es el control y la prevención detrás de lo que es una inflamación, ¿verdad? Como la dieta, como el estilo de vida, cómo los genes van a influenciar en esto.
Y bien, ahora vamos a hablar de otro término muy bonito también, que es el microambiente tumoral. Y estamos acabando, chicos, tranquilos, no se desesperen. Cuando hablamos del microambiente tumoral, es cómo es que estas células tumorales van a vivir, ¿ya? ¿En qué ambiente van a desarrollarse? Entonces, vamos a ver que en un microambiente tumoral va a incluir tanto a células que están normales como a células que no están normales, que son neoplásicas. Y estas dos van a interactuar todo el tiempo. ¿Ya? Acá vamos a ver a los fibroblastos, a los adipocitos, a células madres endoteliales y a células del sistema inmune. Entonces, las células de este microambiente tumoral son células normales, pero van a funcionar de manera anormal. ¿Por qué? Porque el tumor que se va a formar va a pasar una serie de mensajes, ¿no? Como que va a hablarle y de alguna forma le va a decir, oye, esto no es normal, entiende, ¿ya? Por ejemplo, para yo formar nuevos vasos sanguíneos es un proceso eh, descontrolado, ¿no? Si no hay un buen control. Entonces se van a armar, va a tener una estructura, como vemos acá, anormal, ¿ya? Pero la estructuración que va a tener me va a generar una deformidad y a largo plazo me va a generar un tumor. ¿Y cómo es que se puede dar esto? Por ejemplo, al tener los vasos deformes y frágiles, eso me va a ayudar a que la metástasis sea más propensa, me va a favorecer la metástasis. En otras palabras, si yo la célula tumoral que tengo acá va a ser más fácil de poder entrar al torrente sanguíneo. Y cuando entra el torrente sanguíneo, va a ser más fácil de que por ahí lleve a células tumorales que vayan a otros sitios. Como yo les decía, si yo tengo un cáncer a nivel gástrico, por ejemplo, del estómago, y sale por ahí, ¿no? Porque de repente mis vasos estuvieron débiles, estuvieron frágiles y estuvieron deformes, le gana a las células tumorales, rompen la pared de la vía sanguínea, se meten y dicen, bueno, ya no estamos acá en este tobogán, ¿a dónde nos vamos? Y el tobogán las lleva de repente hacia el pulmón. Entonces, de acá unos años, unos meses, de lo que tú tenías, ¿no? Dolor en el estómago, de repente tenías náuseas, por ahí sangraste un poco, ya no solamente vas a sentir eso, sino que vas a sentir ahora el pulmón. Sientes que no puedes respirar, te falta el aire, estás tosiendo también sangre y de repente puede ser un cáncer al pulmón. Ya no solamente del estómago, sino ya infectaste tu pulmón. Entonces hay que tener en cuenta eso con los vasos. ¿Por qué? Porque si yo los tengo deformes, los tengo frágiles, eso me va a favorecer a la metastasis. ¿Qué más? Bueno, voy a hablar ahora del concepto tumoral del microambiente, ¿verdad? Esto viene desde hace años, desde los años 80, cuando solamente se estudiaban las células tumorales. Ya hoy en día se estudia todo el concepto del microambiente y justamente eso ayuda al complejo del diagnóstico y el pronóstico de los pacientes, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver todo, ver toda la anamnesis para yo obtener una adecuada vista de qué es lo que le puede estar afectando, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo hablo del microambiente, entonces puede haber diferentes oportunidades terapéuticas que están dirigidas a manipular este microambiente y que no solamente están dirigidas al tumor, como es en el caso de la inmunoterapia, ¿verdad? ¿Qué hace la inmunoterapia? Entonces, si solamente trata de como que afectar al tumor y ya no crear lo demás, es decir, el desbalance entre células normales. La inmunoterapia manipula los componentes del sistema inmune que están justamente en este microambiente tumoral para que actúen sobre y únicamente sobre las células tumorales. Entonces ya no afecta a las otras células que se van a ver envueltas y son buenas, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá que hay anticuerpos. Por ejemplo, inhiben la formación de vasos sanguíneos, es decir, van a inhibir la angiogénesis. Hay estrategias que van a justamente tratar de ir, ¿verdad? No directamente a las células en total que se encuentren, sino van a atacar directamente a las células neoplásicas. Y cuando hablemos del inmunocontexto, vamos a ver que dentro de este microambiente tumoral existen células normales, las cuales dentro de estas estarán células del sistema inmune, y aquellas de estas células del sistema inmune lo que van a hacer es defender, ¿verdad? Y van a llevar a tratar de controlar ese tumor. ¿Ya? O sea, el sistema inmune también pone su parte para poder ayudar a controlar ese tumor.
Pero hay que tener cuidado, porque cuando ya está descontrolado es muy poco probable que eso no termine de resolverse. Entonces, dependiendo de dónde he encontrado el tipo de células, eso no quiere decir que todo el tipo de células van a ser del sistema inmune sean tumores, ¿no? De hecho, hay tumores que son llamados desiertos inmunológicos. Y acá también hay una nueva palabra para poder estudiar. Y un desierto inmunológico es que tiene muy poca presencia de células del sistema inmune, ya, pero que sí tiene que ver con diferentes tipos de tumores. Y esto va a depender del cáncer que yo desarrolle, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy viendo en un tejido que de repente no hay una célula tumoral, por ahí actúa normal, pero si de repente veo otro tejido donde sí hay, encima no solamente hay uno, sino hay diferentes tumores, va a actuar de diferente manera. ¿Ya? Entonces, hoy se reconoce dependiendo del tipo de células que esté infiltrado, de acuerdo al microambiente tumoral donde yo estudie, donde yo vea, donde yo ponga mi ojo. ¿Qué más? ¿Solamente el microambiente? No, las células del microambiente que forman el inmunocontexto e incluso el lugar del tumor, ¿verdad? Si tiene un valor pronóstico y predictivo, eso es muy importante para yo poder ver la supervivencia de mi paciente, evaluar si la terapia que le está llevando va a ser efectiva o no. Voy a evaluar el inmunocontexto, si el sistema inmune es capaz de poder ayudarme a resolver este problema o de repente no, se encuentra muy débil, se encuentra muy propenso, ¿verdad? Entonces, eso yo tengo que saber reconocer y dependiendo siempre, acuérdense, del microambiente y de las células que van a estar en ese microambiente. Entonces, estamos viendo acá. Los antígenos que expresan células tumorales van a resultar atractivos para el sistema inmune. Y acá voy a ver, el sistema inmunológico se va a mover en bases de ¿qué? De señales de peligro, ¿verdad? Acá las células tumorales son muestras, pero evidentemente van a llegar a un cargo de peligro de la célula y esta carga es molecular, es decir, van a alterar el tejido, van a poder, la función que este tejido tenía la van a como que tratar de desestabilizar, van a disrumpir, van a desregular la homeostasis, ¿no? Entonces todo tiene una carga antigénica que las va a hacer diferente. En el tejido que encuentre, yo tengo que ver qué carga antigénica hay ahí. ¿Me puede ayudar? ¿No me puede ayudar? ¿Ya? Y en este sentido, los antígenos de las grandes células tumorales se van a dividir en dos grupos. O sea que las células tumorales van a tener sus antígenos, sí, y se van a dividir en dos grupos. En antígenos que van a estar solamente asociados a tumor, es decir, que significa que están presentes en la célula normal y en la célula tumoral. Lo que pasa es que en la célula tumoral están sobreexpresados, es decir, yo no voy a tener solamente un antígeno, sino voy a tener 2, 3, 4, 5, y no solamente van a estar sobreexpresados, sino que van a tener mutaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el gen que estaba ahí va a estar variado, va a estar cambiado, ya no va a ser normal, ¿ya? Por ejemplo, la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico a nivel de la piel, ¿ya? El cual es una oncoproteína. Puede estar bacán en lo que son células normales y va a ser muy importante en el desarrollo del epitelio de nuestra piel. Pero en algunos tipos de células tumorales, este factor de crecimiento epidérmico va a estar sobreexpresado, va a tener una mutación. ¿Y eso qué lo va a hacer? Que va a estar activo constantemente. ¿Y eso qué va a hacer? Si este gen está activo, si este anticuerpo está activo, si este antígeno está activo, va a inducir que la proliferación de la célula sea continua, sea también alterada y sea un montón, sea proliferada. ¿Ya, chicos? Entonces, acordarse. El primer grupo son los antígenos asociados al tumor. Pueden estar tanto en células buenas y malas, y cuando están en malas, ¿cómo van a estar? Van a estar sobreexpresados y van a tener mutaciones. ¿Y cuál es el otro grupo? Los antígenos específicos de tumor. ¿Y qué quiere decir esto? Que son aquellos que están exclusivamente en las células tumorales. Solamente en las tumorales, sí, Angie. ¿Y qué voy a tener acá? ¿Cómo van a estar? Voy a tener alteraciones médicas genéticas y epigenéticas, ¿verdad? Como por ejemplo, el virus oncogénico del HPV o en el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Los antígenos virales acá no están en células normales, solamente voy a ver cuando la persona tiene cáncer de cuello uterino.
Por ejemplo, las moléculas como los gangliosis N-glicosilados, ya es un tipo de fosfolípido ya presente en células tumorales o antígenos, ya oncofetales, significa que solamente van a estar aquí, en la etapa de repente fetal, en un cáncer, que sí se va a dar en mi cuello uterino, ya dejan de estar en una vida no fetal y de pronto van a aparecer en las células tumorales. ¿Ya? Y la carga que va a tener acá va a ser la carga normal del tejido, pero acuérdense, va a estar alterada, ¿ya? Y ya no va a ser una, sino van a ser varias, porque hay una replicación constante, ¿ya? Entonces, si hay una expresión diferente de un antígeno, estos se han utilizado como biomarcadores para el tratamiento, para el diagnóstico. ¿Y esto qué me va a ayudar? Cuando yo de repente vea, ¿no? Si es un antígeno específico de tumor o si no es, voy a poder discriminar una célula normal de una tumoral. Y eso también me va a poder ayudar cuando yo tenga un seguimiento. Hay un tipo de prueba, así como un paréntesis, que se llama el PET scan. Y el PET scan es un tipo así de mapping también, pero cuando ya yo tengo células tumorales y sé que mi paciente está sufriendo cáncer, entonces yo voy a ver si de repente se ha metastizado o no, porque puede haber pasado la vía hematógena mientras de repente tenía mi paciente en tratamiento, puede ocurrir. El PET scan lo que me va a ayudar es a tratar de ver si es que ha habido esa metastasización o no. En este caso, ¿no? ¿Cómo? Viendo esos marcadores tumorales. ¿Hay por acá? No, no hay. Todo libre. ¿Hay por acá? No, no hay. Todo libre. Si está todo libre, entonces yo puedo decirles ahí que mi paciente ya prácticamente está de alta, solamente hay que seguir cuidándole, chequeos preventivos cada mes, hasta viendo, ¿no? Y luego se reduce a 6 meses y luego de 6 meses ya, si sigo teniendo a mi paciente bien, a 1 año y luego después y así y así. Porque ha habido casos, y eso también quiero que ustedes tengan en cuenta, no es que el cáncer yo agarre y lo borre y nunca más en mi vida me vuelva a aparecer. Falso. El cáncer tú lo puedes tratar, lo puedes combatir, lo puedes contrarrestar y atacar y como que lo tratas de encapsular y listo, pasó. Estás llevando el seguimiento de tu paciente y de acá 2, 3 años tu paciente vuelve a recaer. Encuentras otro tumor. Y de repente ya no era un tumor benigno como al principio lo viste, sino es un tumor maligno. Entonces, vuelta, tienes que tener cuidado porque es un paciente que, como ya tiene el cáncer, ya tiene esos genes activados, puede volver a recaer. Como hay pacientes que no, hay pacientes que ya tú los tratas una vez y de repente la suerte es de ellos de que ya nunca más tienen esos genes activos. Así que cuidado, no se confíen cuando de repente más adelante tengan algún tipo de paciente así. No piensen que el cáncer, una vez que yo ya lo suprimo, esas células, esa proliferación, nunca más va a aparecer. Falso. Puede volver a aparecer, por eso es que siempre se le hace un seguimiento, luego, ¿no? De contrarrestar esa proliferación. Muy bien, chicos. Entonces, ya para acabar, porque estamos acabando, las células tumorales atraen a células de la inmunidad, o sea, del sistema inmune, con capacidad supresora, porque van a jugar, van a modular con el inmunocontexto. Y hay 2 maneras para que se arme el inmunocontexto. Puede ser porque hay un mundo antigénico diferente o porque las células tumorales van a atraer a determinados componentes del sistema inmune. Por esos 2 mecanismos, sí. ¿Ya? Entonces, cuando hay un mundo antigénico diferente, hay una ruptura de la homeostasis, vamos a subrayarlo, ¿ya? ¿Qué más? Las células del sistema inmune están atraídas a ese microambiente tumoral, ¿verdad? Porque es como que si le estuvieran diciendo, hay daño, hay daño, hay daño, entonces las células del sistema inmune van ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algo peligroso que está ocurriendo. Sin embargo, también hay otro contexto donde estas células tumorales atraen a determinados componentes del sistema inmune. O sea, ellas armas y ellas mismas van a modular el inmunocontexto. Ellas atraen lo que ellas quieren, es como decir, ¿no? Es algo así. Entonces ellas arman, lo modulan, el inmunocontexto lo traen a su microambiente, por ejemplo, a células C, a las T reguladoras, ¿verdad? A los macrófagos tipo 2, en otras palabras, que van a proteger ¿a quiénes? A las células tumorales del ataque del sistema inmune, porque son vivas, porque ya pensaron, ¿a quiénes voy a traer? Células que no me hagan nada, que piensen de que yo pues soy benigna, no hago daño. Entonces, encapsulan, atraen, así como las sirenas, ¿verdad? Así como engañan a los hombres las sirenas igualito, ellas también engañan a las células del sistema inmune. Y dicen, sí, ven, acá hay daño,
pero no atraen a todas, sino ellas eligen a quiénes. Ellas cazan a sus presas. Ah, el macrófago. Un macrófago no va a hacer nada, pero atrae el macrófago. Ah, la célula T reguladora. Tampoco no me va a hacer nada. Ah, pero si fuera la célula C citotóxica, lejitos, porque sabe que la citotóxica sí va a ir y ¡plum! La va a recontrarrestar así, ¿verdad? Ya, entonces acuérdense, ¿ah? Un mundo antigénico diferente y el otro es cuando las células tumorales atraen a determinados componentes del sistema. ¿Ya? Muy bien, hablemos entonces de la influencia de las subpoblaciones de los linfocitos T sobre el pronóstico de los tumores diferentes. Obviamente que los linfocitos T tenían que entrar acá, pues, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hay estudios que han identificado que hay poblaciones que contribuyen mejor al control del desarrollo del cáncer. Y acá estamos viendo, pues, de quiénes, de los linfocitos T citotóxicos, pues, ¿no? Ellos, acuérdense que para el cáncer, ¡puf! Ni más, ellos no les tienes que ni preguntar, ellos van y dicen, cáncer, ya, es mi especialidad, ¿no? Para eso sí soy bueno, como dicen, es mi momento, ya llegó. Porque en algo normal se acuerdan que también ayudaban, pero no mucho, pero cuando se hizo es algo propio, o sea, algo mío, el citotóxico sí va y nos mata, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen memoria y tienen a las células TH1, ¿ya? Entonces acá hay presencia de estas células de microambiente tumoral, lo que va a generar, indicar un buen pronóstico para estos pacientes con cáncer. ¿Y qué pasa cuando encuentro las células T reguladoras? Ah, estas células, o las células también mieloides supresoras, significa que el pronóstico va a ser malo. Porque acuérdense que las células T reguladoras eran ellas que el sistema inmune, pues, ¿no? Atraía, o las células T humorales atraían porque las quieren engañar. Porque las células T van a apagarse con la respuesta inmune. Entonces es por ello que los oncólogos, los médicos que son especialistas en cáncer, clasifican a los tumores de dos maneras, a los tumores de gran tamaño y a los tumores de poco tamaño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá voy a tomar justamente la presencia de ganglios en el tumor, la metástasis, ¿ya? Y es ahí donde se va, pues, ¿no? Se ve los estadios, es un proceso de contexto un poquito más complejo. Entonces, un patólogo reporta en su microambiente tumoral si hay linfocitos CT8, o sea, los citotóxicos, o si son reguladores. Ah, y si son citotóxicos, pucha, mi pronóstico va a ser bueno porque yo sé que estos citotóxicos, pum, 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 los van a matar. Pero si encuentro los reguladores, mi pronóstico va a ser menos, ¿verdad? Voy a tener que ir a luchar un poco con mi paciente porque los reguladores o los CD4 o las células T reguladoras, ¿ya? ¿Qué hacían? Eran engañadas por el sistema inmune, ¿verdad? Las presentaban y bueno, ellas se apagaban en ese contexto. ¿Ya, chicos? Y bueno, vamos a hablar entonces de la inmunovigilancia, ya cerrando. Este es el sistema inmune que puede detectar y eliminar a las células neoplásicas, ¿ya? Y hablo acá del inmunocontexto que se ha confirmado porque puedo detectar y eliminar células neoplásicas, ¿ya? Entonces, esta capacidad que yo tengo para poder detectar y eliminar es lo que se llama inmunovigilancia. El sistema inmune vigila, mira qué tal es el progreso del tumor, ¿ya? Y de acuerdo a esto voy a presentar mi interacción. ¿Qué sucede? La célula dendrítica, que sería la policía, ¿verdad? Que patrulla en tu sistema inmune, va hacia los tejidos, se da cuenta de que algo raro está ocurriendo, ¿verdad? En esa ciudad, en esa población de células, captura la información, viaja hacia los ganglios y ahí se va directamente hacia la casa de los linfocitos, tanto el CD4 como el CD8. Y bueno, ya sabes que si, por ejemplo, activa a los CD8 y a los TH1, que son parte, ¿verdad? Es un mix que viene junto, entonces el patrón para controlar el tumor va a ser ideal. Pero si activa de repente el CD4 y le dicen, no, CD4, mira acá, entonces va a ser un poquito menos, ¿no? La apreciación, el buen desarrollo. ¿Ya? Entonces estos linfocitos viajan al sitio de tumor, a la batalla, y dicen, uy, ¿qué ha pasado? El CD8 lo que va a hacer es atacar de frente a las citotóxicas, ¿verdad? A las células tumorales, mueren y liberen los antígenos. Los antígenos nos van a ayudar porque cuando vuelva, ¿no? De repente a haber otra proliferación, el antígeno ya va a tener a su anticuerpo ahí presente para poder luchar entre ellos, ¿verdad? En cambio, acuérdense, si hablo de una TCSD4 o una T reguladora, ahí sí va a haber un poquito más
de complicación porque el CD4 se apaga. Entonces, este círculo no tiene que ser virtuoso y el tumor, chicos, ni por qué darse, ¿no? Entonces yo tengo que saber cómo es el proceso de la carciogénesis, qué pasa si sigue, si desaparece, ya, y nadie se entera, ni el propio paciente, porque hay veces, como les digo, donde el paciente es asintomático. Y ni siquiera yo he visto un caso donde un paciente ni siquiera se dio cuenta de que tenía cáncer hasta ya el estadio final, esos últimos 2 días de vida, donde cuando lo internaron, uy, sí tenía cáncer. Entonces también de acuerdo a eso yo tengo que ver. Acuérdense, el estrés crónico inmunosuprime y este puede ser un daño nocivo. Acuérdense, el estrés, porque el estrés deprime el sistema inmune. ¿Ya? ¿De qué? El sistema inmune ya no hace una correcta vigilancia y puede aparecerte la neoplasia. Entonces es importante la presentación cruzada de la célula dendrítica mediante los fagocitos, como también son los antígenos exógenos, ¿verdad? Que van a hacer la presentación en el MHC2. Y si yo tengo los linfocitos CD8, nunca se van a activar, ¿verdad? En cambio, si yo tengo una presentación en el MH1, ¿verdad? Perdón, no solamente en el MH1, sino también en el MH2, en ambos, voy a estimular a los linfocitos TCD8. ¿Y eso qué va a hacer? Que sí se dé esa presentación cruzada. Y cuando se da la presentación cruzada, entonces sí va a haber una activación de los CD8. Y acuérdense, los CD8 son los fundamentales para yo acabar contra las células tumor. Entonces, sí o sí es importante esa presentación cruzada. Y bien, acá termino. La inmunoevidencia, es decir, los experimentos que se han venido haciendo en ratoncitos, ¿verdad? Para yo poder ver acerca de cómo va a actuar este sistema inmune en un agente carcinógeno. Entonces, al ratoncito, acaso lo que le va a hacer es inyectar esos genes, ¿no? Esos genes cancerígenos. Entonces, yo veo cómo mi sistema acá puede reaccionar. Por ejemplo, si mi ratón presenta una inmunodeficiencia, es decir, muy aparte de que su sistema inmune esté, por ejemplo, tenga una diabetes o VIH, ¿no? Como en algunas personas, o de repente tenga la edad muy avanzada, ¿cómo es que el cáncer va a actuar en esto? Entonces, obviamente voy a tener más tumores, van a crear más velocidad de la replicación, por ende, el tumor va a ser más espontáneo, ¿verdad? Y la quimio voy a tener que ser más fuerte y los ratones pueden algunos vivir como hemos visto casos donde el ratón ya no puede controlar el sistema inmune, cae y muere, ¿ya? Entonces, una condición de la inmunodeficiencia adquirida en pacientes, como les digo, ¿no? VIH, diabéticos, todos ellos, comúnmente tienen determinados tipos de tumores con más propensión, ¿ya? Incluso para el cáncer de pulmón en individuos que son fumadores, donde se ve que, acuérdense, en el caso de los hombres el cáncer de pulmón aumenta, o sea, tienen más probabilidad, ¿ya? De tener esta inmunodeficiencia adquirida. Entonces, la inmunovigilancia lo que va a hacer es, ¿no? Justamente poder confirmar cuando este individuo es carente de ese sistema inmune activo, bueno, ¿no? Que me pueda ayudar, ¿verdad? Y bueno, mucho va a facilitar el desarrollo de las neoplasias si es que yo tengo una inmunodeficiencia, si es que mi sistema inmune está deprimido, está estresado, porque no puedo verlo, no puedo controlarlo, ¿verdad? Y obviamente la respuesta que va a presentar ante ese cáncer va a ser mucho menor. Así que ya saben, chicos, no al estrés, no a la depresión. Yo sé que a veces nos queremos como que sacar los pelos y a veces la universidad no ayuda, pero siempre tratar de votar, de alguna forma tratar de controlar ese estrés. No vale, porque ustedes mismos ya viendo, estudiando, ya saben que eso no vale. ¿Ves? El sistema inmune cae y ante cualquier cosita de repente uno tiene ese gen y lo puede activar. Y de repente no, ahorita tú sientes que estás normal, pero de acá a unos años puedes tener tendencia, ¿no? A adquirir ciertas cositas, ciertos, y de repente eso puede llevar a un cáncer. Entonces, ya saben. Bueno, hasta que hemos acabado la clase del día de hoy.